Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Viernes de EduTalks. Ya llevamos 4 y ya queda muy poquito para que acabe el curso, así que vamos a recargar pilas este viernes, como hacemos todos los viernes en este ratito de tranquilidad. Yo soy María Comín, la responsable de la comunidad educativa de Microsoft, y me acompaña también Andrea Plaza, que es la responsable de toda la parte de formación y que está en contacto también con vosotros. Seguro que la conocéis, Android 7. Y bueno, pues estamos aquí dispuestas a compartir este ratito con vosotros en estas sesiones que hemos organizado entre las dos y con el resto del equipo de Microsoft y bueno, pues dispuestas a una nueva sesión. Estas sesiones de EduTalk, y antes de que vaya a contar las sesiones, simplemente un poquito de tema de logística de esta sesión. La sesión se está grabando y luego la vais a poder tener disponible en nuestras link de Viernes de EduTalks, www.aca.ms/viernes de EduTalks. Durante la sesión se ha habilitado una parte de preguntas y respuestas para que podáis escribir ahí vuestra pregunta y nosotros pues las vamos moderando y las vamos publicando durante toda la sesión. Y le vamos haciendo las preguntas a nuestro speaker de hoy. Y simplemente comentaros que si habéis iniciado sesión con vuestra cuenta y cuenta de usuario, pues vuestro nombre y dirección de email puede ser visible para los productores. Contaros un poquito qué son estas sesiones, si no habéis asistido todavía a ninguna y ya hemos hecho 3, pues son unas sesiones muy relajadas después de todo el trabajo de toda la semana que hemos tenido, de programar clases, de estar con nuestros alumnos, de conciliar también nuestra vida personal y bueno, las hemos preparado con muchísimo cariño para desconectar y para charlar, tomarnos un café. Yo tengo el mío, espero que vosotros tengáis el vuestro también y que disfrutéis de esta charla. En ese link tenéis también las sesiones que hemos grabado anteriormente, tanto la de Pepe Hernández, con esas cartas de la esperanza para personas que estaban afectadas y pacientes que eran afectados de COVID en hospitales, o esa sesión que tuvimos con Valpat, que bueno, pues nos contaron cómo desde su canal y con sus actividades motivan a niños y a niñas en el mundo de la programación y del mundo de la robótica también. Tuvimos también a Chincheto77 o Miguel Ángel Salcedo, pues contándonos la historia de cómo se hizo youtuber y cómo empezó con Minecraft y a jugar con sus niñas, y fue una historia preciosa. Y nos quedan dos ponentes más, nos quedan César Pollatos y Rosaliate, y luego os contaré un poquito más de César y de su sesión. Pero hoy la sesión que tenemos es la de Ramón, la del profe Ramón. Estamos encantadas de poder contar con él hoy. Seguro que le conocéis, soy maestro, profe Ramón, es maestro de primaria del Colegio Maristas de Sevilla. Desde aquí un abrazo a todo el equipo docente y a todo el grupo Maristas. Y bueno, pues deciros que Ramón es maestro de vocación. Se siente y se puede ver en cada una de las palabras que él bueno, pues va publicando en sus tweets, en su libro, y hoy nos viene a hablar de emociones, nos viene a hablar bueno, pues de cómo conectar con ese alumno que a lo mejor no expresa abiertamente sus emociones y cómo poder conectar con él y ver mucho más allá de una nota de un alumno, ¿no? Yo en estas semanas de confinamiento pues destacaría una cosa que estoy viendo y que estoy sintiendo también, ¿no? Ya no solamente desde mi posición de Microsoft, sino también pues como madre, ¿no? Y es cómo nos estamos humanizando todos y cómo somos capaces de llegar mucho más allá, ¿no? Y yo lo siento y lo veo en todos los equipos que están trabajando en mi caso, pues con mis hijos, y veros a vosotros también cómo trabajáis, ¿no? Y creo que somos más humanos y bueno, pues estamos sacando también cosas positivas. Así que, bueno, no quiero enrollarme más. Voy a dar paso al profesor Ramón. A Ramón, darte las gracias desde aquí por tu generosidad, por compartir estos minutos con nosotros. Y
Y bueno, pues por estar ahí día a día al frente de tus alumnos y ayudando a otros compañeros también, especialmente en estos momentos tan complicados. Durante la sesión, si queréis poner alguna pregunta, se la vamos haciendo directamente a Ramón, porque vamos a hacer algo muy interactivo. Así que nada, te dejo todo tuyo. Muchas gracias, María. Y bueno, gracias a todos los que estáis aquí asistiendo a esta charla, que yo lo único que quiero es pues contaros algunas cosillas, pero quiero aprovechar el tiempo y lo que voy a hacer primero es intentar que entendáis de dónde sale el profe Ramón, porque yo me pegué una temporada pensando que era maestro, pero lo que no sabía es que yo no tenía ni idea de lo que significaba ser maestro. Y os voy a contar un poquito una pequeña historia para que conozcáis de dónde vengo y de dónde sale el profe Ramón. Resulta que yo ahora soy tutor de sexto, ya hablaré de eso después, pero hace ya unos cuantos años, porque llevo casi 20 dedicándome a esto, pues he sido tutor de todos los cursos de primaria y siendo tutor de un segundo de primaria, estábamos haciendo en el cole una actividad que se hace en todos sitios, que es la semana de los trabajos, de las profesiones. Y es una semana en la que vienen a visitarnos al cole, pues, a familiares, ¿no? Padres, madres, abuelos del alumnado y nos cuentan sus profesiones, nos dan una pequeña charlita y algunas anécdotas, tal, de dónde le vino la vocación. Y en este segundo de primaria, pues vino una mamá a hacer una charla ella era veterinaria y hizo una charla muy bonita. Y cuando terminó era la hora del recreo y cuando nos íbamos a ir al recreo, resulta que Lucía, con 7 añitos, se quedó allí sentada en su sitio con esa mirada que los maestros conocemos bien de, profe, pregúntame por favor, que estoy deseando soltar lo que llevo dentro. Y, y bueno, pues yo le pregunté a Lucía que, bueno, oye, Lucía, ¿qué te pasa? ¿Te ha gustado la charla? ¿No te ha gustado? ¿Qué te pasa? Y me dice, sí, la charla me ha gustado, profe, pero es que te tengo que preguntar una cosa. Y digo, bueno, pues venga, pregúntamela. Y entonces en ese momento Lucía me hizo la pregunta de mi vida profesional. Es la pregunta que me transformó y me convirtió en maestro de verdad. Lucía me preguntó, profe, ¿tú de qué trabajas? Y al principio lo que parecía una gracia, porque me hizo mucha gracia, se convirtió en una reflexión muy profunda, porque creo que fue la primera vez que fui consciente de lo que significaba de verdad ser maestro. Porque yo pude ver a través de los ojos de Lucía que ellos no venían a clase a ver a un profesional de la educación ganarse el sueldo. No, ellos venían a clase a convivir, ellos venían a clase a jugar, a reír, a cantar, a trabajar mucho, a esforzarse, a aprender, pero ellos venían a convivir conmigo y me di cuenta que yo era parte de su vida, que no era, ella no me veía a mí como un profesional, como alguien que estaba allí ganándose el sueldo, no, que va. Ella me veía a mí como alguien importante además en su vida, con quien poder reír, con quien poder jugar, con quien aprender muchas cosas. Eh, y ese momento para mí fue pues como darle la vuelta a la tortilla completamente. Y cuando yo pensaba que era maestro, resulta que ser maestro es mucho más. Es, por ejemplo, la gran responsabilidad que conlleva, porque me di cuenta que los niños nos imitan, nos copian constantemente, somos ejemplo para ellos y que cuando un niño se fije en este espejo que soy para él, qué imagen quiero que vea reflejada, ¿no? ¿Qué imagen quiero darle? Todo eso me lo enseñó Lucía en un momento y yo pensaba que lo más importante para un alumno, o sea, perdón, para un profesor son sus alumnos, eso está claro, pero me di cuenta que para un alumno su profesor es muy importante, es importantísimo, es parte, un pilar fundamental de su vida. Creo que es importante conocer de dónde viene el profe Ramón para entender también un poquito pues, el mensaje que quiero mandar o que me gusta mandar, ¿no? O mi filosofía, mi estilo de ver esto de la educación.
eso fue el despertar del maestro, como yo digo. Yo antes era un maestro y después de ese día fui otro. No sé si mejor o peor, pero sin duda fui otro. Y me siento maestro porque he sido capaz de ver que los libros son muy importantes, que el conocimiento es fundamental, que el esfuerzo y el sacrificio es algo que tiene que formar parte sí o sí de la escuela, pero que en la escuela hay mucho más aparte de eso, que hay vida, hay convivencia y hay emociones. Y esas emociones tienen que entrar, sin duda alguna. Un niño cuando entra en la escuela no deja la mochila de emociones en la puerta. Un niño entra en clase con todo, absolutamente con todo, para bien y para mal. Y me encanta darle su sitio a estas emociones y por eso me gusta mucho trabajarlas en clase, porque los niños a veces los días van pasando, la rutina, aunque ahora mismo la rutina es completamente diferente, pero la rutina nos engulle a todos y a veces no hay tiempo para dedicar una charla, para dedicar una conversación a ciertas emociones o a sacarlas a la luz o darles nombre o entenderlas y me parece que es básico, ¿no? Así que bueno, este es un poquito el origen del profe Ramón y por eso quizás soy un poquito más pesado de la cuenta con este tema de las emociones, pero así yo creo que se entiende todo un poquito mejor. Yo sí que quiero, antes de que empiecen a llegar preguntas, que me encantará que lleguen preguntas, que eso es buena señal, sí que quiero compartir una reflexión que es otra pregunta, pero es una reflexión que yo me hago todos los días desde hace muchísimo tiempo y una vez que me la hice ya no puedo dejar de hacérmela. Yo un día me pregunté a mí mismo, y esto es una pregunta, yo la llamo una pregunta chunga, una pregunta de estas que te hacen darte cuenta quizás de muchas cosas, ¿no? Pero a mí me sirve mucho. Y es si te gustaría ser alumno de tu propia clase. Eh, yo quiero que un alumno quiera estar en mi clase. Yo quiero que le guste estar en mi clase. Y creo que eso es un aspecto importantísimo que tenemos que cuidar. Me encanta intentar proporcionarle a los niños eh, una clase que se convierta en un lugar que acoja, que cuide, que acompañe, en el que un niño, da igual la edad que tenga, sepa que si necesita hablar va a ser escuchado, en el que un niño se sienta respetado, se sienta querido, en el que un niño sepa que sus aficiones, sus gustos, sus intereses, por diferentes que sean a los de los demás, van a tener sitio y van a tener importancia. Y yo creo que cuando conseguimos crear en clase un ambiente así, los niños nos lo van a dar todo. Y cuando pedimos esfuerzo, pedimos sacrificio en un ambiente así, los niños nos lo van a dar porque se sienten comprometidos y se sienten parte de algo importante. Yo creo que luchar por este clima en clase es importante. Sé que no es fácil, pero es que para muchos niños la escuela es una de sus últimas esperanzas. Hay realidades muy duras, hay realidades muy complicadas y creo que la escuela tiene que ser un lugar que acompañe y que proteja y que eduque, evidentemente. Pero me gusta ver así la clase y cuando yo voy a clase voy a un sitio en el que voy a convivir, en el que voy a disfrutar, en el que voy a pasar un montón de aventuras con mi alumnado y ellos conmigo. Yo lo veo así. Y ahora estamos en un tiempo en el que todo esto se nos complica bastante porque con lo que me gusta a mí el contacto y ahora mismo eso, pues se enfría todo un poquito, pero creo que también es un momento muy oportuno y muy bueno para plantearnos quizá que uno de nuestros principales objetivos a día de hoy sea ese, el acompañamiento, el estar cerca de nuestro alumnado, el intentar que se sigan sintiendo cerca nuestra a pesar de la distancia con un chat, con una videollamada, con una llamada por teléfono, con como sea, como de la manera que sea. Pero además de mandar tareas y de proponer retos y que sigan trabajando, que eso es muy importante, un objetivo fundamental es el del acompañamiento. Yo creo que hoy día ellos lo agradecen. A mí, por ejemplo, me pasa que en mi sexto de primaria, que son ya preadolescentes de libro, eh, ellos muchas veces son capaces de contarte cosas o de hablar contigo
aspectos que a lo mejor no se atreven a contar a sus padres o les da vergüenza, y que sientan que en la distancia son capaces de todavía de tener esa conexión, aunque sea a través de una pantalla, pero es importantísimo que por lo menos sientan que pueden seguir siendo acompañados, ¿no? Yo creo que es vital. Sé que todos los maestros, que todos los profes lo estamos haciendo, eso no me cabe ninguna duda porque eso lo llevamos dentro, pero es fundamental seguir acompañando a nuestros alumnados en sus emociones a pesar de la distancia. Hoy más que nunca, los niños pues pueden albergar miedos e incertidumbres que no son capaces de poner en pie o que no son capaces de explicar, y es muy importante intentar detectarlas, intentar que se liberen de ellas, que no se conviertan en una carga pesada, ¿no? Y para ello es importante, pues eso, el acompañamiento, el estar ahí, el hablar mucho, y creo que es una parte importantísima. Yo de toda la semana, que me pego toda la semana, como todos vosotros, evidentemente, entre videollamadas y clases online y preparando material, hay una que me hace especial ilusión, que la hacemos los martes a las 11 de la mañana, que hacemos una videollamada sin otro propósito que el de hablar. Ahí no hay explicaciones, no hay tareas, no hay nada, es solo hablar. Y se conectan todos con ganas de contar cosas, con ganas de escucharnos, con ganas de vernos las caras, de reírnos. Y al final, pues te recuerda un poquito a ese ambiente, ¿no? A ese buen rollo que teníamos en clase, y eso hace sentirnos bien, nos hace sentir que dentro de este ambiente tan raro y tan duro hay algo de normalidad, hay algo de la cotidianidad que teníamos antes, y eso se agradece bastante. Así que no voy a enrollar más por si hay alguna pregunta por ahí que ya vayamos respondiendo, pero sí que quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Que este momento, que sí que estamos haciendo un esfuerzo pero brutal por estar cercanos a nuestros alumnos, es muy importante, es más que nunca, importante intentar estar cerca de ellos. Nos encanta, Ramón, yo embelesada escuchándote y viendo un poco los comentarios también, la gente está encantada, y yo creo que es el sentimiento general, ¿no? Alguna reflexión de lo que has hecho acerca de las emociones y del tiempo que los niños pasan con vosotros, es que hacéis una labor muy grande, es que ya no es solamente la parte digamos, curricular, sino la parte de competencias blandas, de sentimientos, de acompañarles. Los conocéis desde chiquitines hasta que son más mayores. En este caso, pues tú lo has comentado, ¿no? Tus alumnos que están en sexto. ¿Hay alguna pregunta que voy a ir leyéndote? Yo tengo alguna preparada también y que me han ido surgiendo según hablabas. Andrea, que está como os digo, con toda la parte de chats y de preguntas, nos dice que ella tiene una pregunta sobre los retos en clase. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado con tus alumnos? ¿El reto que más te ha costado afrontar, o que ha hecho todo, o que has tenido que sacar todo el abanico de herramientas de mochila del profe? Así que ahí va la primera pregunta. ¿Tu mayor reto y cómo lo has podido resolver? Entiendo que se refiere a este momento de confinamiento, ¿no? Desde que estamos Bueno, Exacto. Vale. Pues mira, yo te voy a ser muy franco. Desde nosotros tenemos la gran fortuna de que en sexto de primaria tenemos una asignatura que es Cultura y Práctica Digital, que la imparto yo, y entonces esta gente estaba ya preparadísima para esto, ¿no? Usábamos desde el principio de curso herramientas como Teams, por ejemplo, ¿no? Todo el abanico de Office 365, y claro, por todo eso nos ha permitido partir con cierta ventaja. También es verdad que vimos venir lo que se avecinaba, y una semanita antes del estado de alarma ya estuvimos poniendo en pie un plan estratégico para estar conectados desde el primer día y poder seguir cerquita unos de otros, ¿no? Pero lo que me quitaba el sueño realmente era el intentar llegar a todos. Yo sé que cada uno en su casa tiene una realidad muy diferente. Hay, bueno, pues muchos de ellos, pues hoy día es lo más habitual, que sí que disponen en casa de conexión y de algún dispositivo para poder conectarse, pero había otros que no. Y bueno, pues hemos conseguido que haya papás o mamás que le hagan el favor, hermanos mayores, que le hagan el favor de dejarle un móvil. He tenido que hacer algunas llamadas para explicar a algunos papás cómo se puede usar el móvil y compartir los datos para que se conecte a otro dispositivo. Tenemos familias que han podido rescatar que han podido conseguir un portátil que les ha prestado un vecino,
y ahí están los 6 de la familia por turnos y franjas horarias, a ver quién se conecta, quién no. Pero eso es lo que me quitaba el sueño. Cuando pude asegurarme, me costó 2 o 3 días, pero cuando pude asegurarme que todos se podrían conectar, yo me sentí muy aliviado, porque yo necesito saber que ellos están bien. Necesito esos buenos días por la mañana. Yo lo escribí ayer o antes de ayer. Esto se está haciendo muy duro, porque además ya pesa el cansancio, pesan los días, pesa una profesión que se ha convertido en algo muy raro y algo en lo que no estamos acostumbrados muchos a hacer. Y sin embargo, te levantas con la sensación esa del día de la marmota, pero en cuanto abres el ordenador, te encuentras el primer buenos días, profe, cambia. El chip cambia, estás ya en otro mundo, entras en ese modo profe y ves la ilusión y ves la energía que te transmiten ellos y entonces pues se te dibuja una sonrisa en la cara. Y eso es lo que a mí me quitaba el sueño. Ese fue el principal reto, intentar llegar a todos ellos. Cuando pude hacerlo, cuando sabía que era posible llegar a todos ellos, me quedé mucho más tranquilo. Qué bueno. Importante estar conectados, importante saber que el otro está bien, porque al final estamos hablando de personas y de familias y familias en diferentes situaciones, así que lo compartimos totalmente. José Durán, que está también conectado desde aquí, hola José, nos pregunta que hablando de notas y hablando de este momento lo importante que es el tema de las evaluaciones, la relevancia, nos pregunta cómo piensas tú que es mejor abordarlas en este momento con esta situación que estamos teniendo todos de confinamiento. Claro, a ver, yo voy a empezar diciendo que yo no soy nadie para dar consejos de nada, ¿eh? Yo hago lo que yo entiendo mejor para mi alumnado, lo que mejor se adapta a nuestra realidad, a nuestro contexto. Pero bueno, lo comparto, sí es cierto que lo comparto. Y tengo una idea y tengo una visión muy clara de lo que creo que debe ser la evaluación, ¿no? En, en primaria, sobre todo, me he llevado muchos años que a la hora de poner las notas me sentía como que fallaba mi alumnado. Yo, no sé, me sentía en deuda con ellos. Siempre he pensado que terminar un trimestre o incluso un curso entero y resumirlo todo en un 5, en un 7, en un 9, es tremendamente frío, es muy injusto, ¿no? Hay mucho más detrás de esa nota. Y bueno, y de ahí viene un poquito mi empeño en intentar hacerles ver pues todo lo que son capaces de hacer, aunque no venga reflejado en una nota. A veces, pues, un niño tiene unas cualidades, tiene especial don en hacer ciertas cosas que a lo mejor no vienen reflejadas en un currículo educativo o no vienen reflejadas en esa ristra de notas que les damos a final del trimestre, pero es justo que las sepan, ¿no? Que las conozcan y que un niño pues sepa las fortalezas que tiene, sepa las cualidades que tiene y que un profe se las reconozca, yo creo que es justo. No es ningún premio, es algo sencillamente justo. Y de ahí, pues, mi pequeño problemilla con las notas, ¿no? Que al final se pueden terminar convirtiendo en una etiqueta injusta para muchos de ellos y que les pueden hacer daño, porque muchas veces nos ocurre cuando hablamos con otros docentes y preguntamos por un niño, la respuesta muchas veces es, bueno, Pepito es un niño de 6. Y ya está, y ya Pepito es de 6. Y Pepito a lo mejor tiene muchas más cualidades que no están reflejadas en ese 6, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco. Yo creo que estamos en un momento en el que la evaluación pues es complicada, es muy compleja, pero sí que es cierto que definitivamente no, estamos en la ocasión perfecta para mirar a la persona, para mirar las cualidades de una persona e intentar dar esa información, ese plus de información. Y también estamos en un momento muy oportuno para involucrar de una vez por todas y definitivamente a la familia en este proceso de evaluación. Ahora de repente mi alumnado no está conmigo. Yo no puedo disfrutar de ellos las 5 o 6 horas que disfrutaba antes todos los días. Los disfruto a distancia, pero no estoy con ellos físicamente, están sus padres. Y entonces creo que es justo y que es muy positivo que en esta evaluación ellos pues tengan un poquito de voz, ¿no? Y no lo sé, a lo mejor
elaborando un pequeño informe o respondiéndonos a ciertas preguntas, pero que ellos nos den también su opinión de cómo lo han visto trabajar, de la evolución que han visto este tiempo, de la actitud con la que se levantaba de la cama para ponerse a hacer las tareas, a conectarse a la videollamada. Todo eso que quizás nosotros ahora sí que nos estamos perdiendo, pues puede ser una bonita manera de involucrar a la familia haciéndoles que nos proporcionen esa información. Y las familias lo agradecemos también, lo digo ahí desde el punto de vista personal, también agradecemos eso y bueno, nos damos cuenta de muchas cosas que a lo mejor antes no éramos conscientes. Voy a hacerte una pregunta que voy a juntar dos en una porque más o menos son muy parecidas. María nos preguntaba cómo trabajabas las emociones en el aula y Juana nos pregunta también sobre cómo trabajar cuando volvamos a las aulas, sea como sea, pero más desde el punto de vista emocional, ¿no? Cómo abordar esa situación nueva en la que pues hemos vivido cosas muy diferentes y muy intensas, tanto ellos como vosotros y como tú. Entonces, ¿cómo trabajar esa parte emocional cuando volvamos a las aulas, sea cuando sea y de la forma en la que sea, ¿no? Pero claro, ¿cómo asumir todo eso que se ha vivido y cómo ponerlo de manifiesto con tus alumnos y cómo trabajarlo? Sí, pues es un tema importantísimo, porque se habla mucho últimamente, hay muchas conjeturas, hay mucha gente que se aventura a decir muchas cosas sobre el futuro de la educación, pero yo el futuro de la educación lo veo todavía muy incierto. Yo no soy adivino ni quiero serlo y esta pandemia de un día para otro cambia y está todo muy en el aire, ¿no? Pero sí es cierto que el día que volvamos a la escuela, no sé en qué condiciones, pero el día que volvamos a la escuela, se habla de los contenidos, se habla de que en el próximo curso se repasen contenidos que no han podido dar del curso anterior, se habla que si aprobado general, se habla de muchas cosas que solo se refieren a los contenidos. Y creo que cuando volvamos a la escuela, los niños van a necesitar recuperar muchas más cosas. Y a nivel emocional van a necesitar un acompañamiento más cercano que nunca, porque yo tengo hijos en casa, tengo 3 y llevan 2 meses que se relacionan entre ellos. No hay relación social con otros niños. El mayor sí que está en quinto de primaria, hace sus videollamadas, las pequeñajas de vez en cuando por WhatsApp se hacen alguna videollamada con las amigas, pero eso no suple en absoluto el juego, el roce, el cariño, los abrazos, el cuchicheo, el jiji, jaja. Y todo eso habrá que recuperarlo. No solo habrá que recuperar contenidos, habrá que recuperar juego y habrá que recuperar el roce, el cariño y el acompañamiento va a ser muy importante porque las habilidades sociales se trabajan desde muy pequeñitos y no es que las vayan a perder ni mucho menos, eso se recupera, pero sí es cierto que ahí vamos a tener que estar los maestros muy cercanos a ellos y vamos a tener que trabajar muy de cerca esas emociones. Lo primero es dándoles nombre. A mí me gusta siempre a la hora de trabajar las emociones que cuando un niño siente algo raro por dentro que hace que no actúe normal, que hace que sienta cosas un poco diferentes, ahí hay una emoción que no está catalogada en su catálogo de emociones. Y a mí me gusta que ellos la describan y una vez que la describen, pues yo que soy el adulto, que más o menos sí sé que puede ser, entonces le ayude a encontrarle nombre a esa emoción y una vez que tiene nombre, pues explicarle de dónde viene, por qué está ahí, por qué es necesaria, porque las emociones, algunos hablan de emociones positivas y negativas y yo creo que no se pueden catalogar. Yo creo que son todas las emociones necesarias, son todas válidas, las necesitamos todas, aunque algunas nos gusten menos, pero las necesitamos todas. Y el trabajo de las emociones con los pequeñajos es ese, es el identificarlas, es el ponerles nombre, de alguna manera que sepan a qué se produce, de dónde viene, y cuando ya van creciendo un poquito, que aprendan pues a cómo controlar un poquito esas emociones, aunque a veces son incontrolables incluso para los adultos, pero ese es un poquito el trabajo. Yo creo que cuando volvamos, ojalá volvamos pronto, pero cuando volvamos a la escuela, eso va a ser un trabajo primordial. Vamos a tener que estar ahí a pie del cañón y no solo los contenidos son los que se van a tener que recuperar, van a tener que recuperar muchas cosas. Yo veía estos días atrás, ¿no? Veíamos
fotos de la vuelta a la escuela en otros países, en China, en Francia, en Alemania creo que era, y yo no me pude contener, pero yo dije que eso no era volver a la escuela, eso era volver a entrar en el edificio, sí, pero la escuela es mucho más y todo eso tendremos que ayudar a los niños a recuperarlo poquito a poco, pero tendremos que ayudar a recuperar y las emociones pues van a necesitar de un trabajo por nuestra parte bastante intenso y los maestros no tenemos por qué ser especialistas en emociones, eso lo quiero dejar muy claro, ¿eh? O sea, no tenemos por qué ser especialistas en emociones, somos maestros. Pero al fin y al cabo, nuestra vida se basa en estar durante muchas horas al día con niños que son sacos de emociones, que son emociones en estado puro y entonces tenemos que sí o sí trabajar con ellas. Qué bonito. Bueno, pues ahí hemos cerrado dos preguntas que nos hacían, el cómo trabajar las emociones y cómo hacerlo cuando volvamos. Deciros que tenemos a gente conectada también desde México. Luis Miguel nos dice que hoy es el Día del Maestro en México y que este talk es un regalo para él, que muchísimas gracias, que se identifica mucho contigo. Y hablando del Día del Maestro, yo quería hacerte una pregunta y es si nos puedes dar algún ejemplo de algún profesor, de algún maestro que hayas tenido tú y que te haya impactado mucho y qué es lo que aprendiste de él, ¿no? Mira, yo siempre tengo muy buen recuerdo de muchos maestros que han pasado por mi vida de estudiante, pero tengo un recuerdo muy especial de mi profe Anselmo, que fue tutor mío en primero y segundo de EGB, que equivale a primero y segundo de primaria. Y yo era un bicho, yo lo reconozco, ¿eh? Yo era un bicho de los que no ponía el culo en el asiento, pero vamos, ni queriendo. Y yo lo recuerdo a él, tengo imágenes, pero grabadas, fotografiadas en mi cabeza de cómo me echaba paciencia, de cómo sabía engañarme y engatusarme para que hiciera lo que él quería que yo hiciera. Y le tengo un recuerdo, o sea, un cariño espectacular. De hecho, cuando hice la presentación de mi libro a principio de este curso, vino a la presentación y era él el que me decía que estaba muy orgulloso de mí y que va al revés, soy yo el que le debo mucho, el que ha aprendido mucho y tengo pues en él un referente importantísimo para mí. Pues muchas gracias por compartirnos. No tenemos tenemos muchísimas felicitaciones, tenemos muchos Mi Expert conectados, José Manuel Blázquez también, hola, ¿qué tal? Y yo creo que, bueno, pues incluso a lo mejor un poco para cerrar un poco, mientras van siguiendo, si sale alguna pregunta más, ¿qué consejo práctico le darías tú a esos profes? Queda ya un mes nada más, nos queda un mes para cerrar. Un par de consejos o de tips para cerrar y para mantener ese contacto con los alumnos emocional, algún par de consejos que puedas dar. Pues yo creo que lo principal es mantener este acompañamiento hasta el último momento, ¿no? Y eso yo creo que es lo fundamental. Es muy importante también a los alumnos y a los niños, ¿no? A los que tenemos niños en casa, decirles siempre la verdad. A los niños hay que andar siempre con la verdad por delante, pero yo siempre digo que si alguien le tiene que decir la verdad a los niños, prefiero ser yo y no la tele, porque la tele a veces dice la verdad de una manera rara para ellos o peligrosa y se asustan. Y entonces, pues tenemos que andar con la verdad por delante y decirles las cosas, pero eso, adaptadas, ¿no? Y en ese lugar, o sea, en ese aspecto, los profes sí que podemos tener un papel importante. Yo creo que los docentes, desde el primer día de estado de alarma, incluso desde antes, hemos jugado un papel muy importante a la hora de concienciar a nuestro alumnado en el apartado de la higiene de las manos, ¿no? Del uso de las mascarillas. Cuando llegó la primera fase de desescalada, pues yo recuerdo que tuvimos la primera videollamada que hicimos esa semana fue para explicar cómo iba a funcionar esa primera fase, cómo iban a poder ellos a salir a la calle,
que no tocasen nada con las manos, que en fin, todas esas cosas que a nosotros nos van llegando, pues trasladarle, adaptarlas a ellos, y creo que en ese sentido, en esta desescalada que estamos haciendo ahora, que creo que es más peligroso la desescalada que el confinamiento que hemos vivido, creo que los docentes sí que podemos ejercer una labor muy importante a la hora de concienciar, a la hora de que cuando estemos en una videollamada, estemos en un chat y tengamos allá al otro lado a nuestro alumnado, nosotros somos transmisores muy importantes y además muy fiables para ellos de la información. O sea, ellos a nosotros nos van a creer. Ellos confían mucho en nosotros, así que esa labor de concienciación de que respeten las normas, de que hagan las cosas con cuidado, yo creo que los docentes estamos haciendo una labor clave en este momento de desescalada y podemos ser de mucha ayuda. Mafe Vela se están animando, ¿eh? Mafe Vela nos pregunta cómo ves tú el futuro de la escuela, más allá a lo mejor de este septiembre o este octubre. ¿Cómo crees tú que va a ser la escuela después del COVID? Esta es profunda. Sí. Yo la escuela la veo como antes. Yo quiero verla como antes. No a lo mejor dentro de 4 o 5 meses, a lo mejor tardaremos, pero sí la quiero ver como antes, porque la escuela tiene que ser así. En la escuela hay que vivir, hay que convivir, hay que jugar, hay que rozarse, hay que caerse al suelo y volver a levantarse, y eso es la escuela, ¿no? Y yo creo que la escuela volverá, tardará en volver porque ahora mismo pues hay prioridades, que es la salud, evidentemente, la salud pública, y a lo mejor tendremos que esperar a que haya una vacuna que sea accesible para todos, y eso no va a llegar en 2 meses, eso tardará en llegar, pero la escuela volverá. Mientras tanto nos queda una tarea muy importante, que es la de intentar que nuestro alumnado se siga sintiendo cercano a nosotros, acompañado, que siga su proceso de enseñanza, pero yo tengo clarísimo que la escuela va a volver. Lo que sí quiero es que, quiero soñar con que todo esto nos sirva de algo. Todo esto sirva por lo menos a la administración competente en cada zona, en cada región, a darse cuenta de que la tecnología no es una opción, la tecnología es necesaria. Hay centros que no tienen nada, hay centros que no tienen ni conexión wifi. Afortunadamente, conozco muchas realidades, muchos centros diferentes, y hay en muchos sitios hay falta de recursos absoluta. Entonces, creo que es muy importante dotar a los centros de recursos para que en un futuro estemos preparados para lo que pueda pasar. Y esto viene pues de dotación de recursos, de formación al profesorado, pero con los recursos por delante, porque si no, esto no va bien. Pero yo creo que esto nos debería servir para darnos cuenta de que, ayer lo hablaba, ¿no? El debate hace 2 o 3 meses era si prohibíamos el móvil en las aulas. Y de repente el móvil es indispensable para muchos niños porque es la única manera en la que pueden estar en contacto con su cole. O sea que esto debería hacernos replantearnos ciertas cosas, ¿no? Y darle quizás a la tecnología el lugar y la importancia que se merece en la educación, ¿no? De una vez. Pues sí, tenemos por aquí muchos mensajes también de recuerdos a profes también. Sergio nos recuerda también a su maestro don Emilio. Yo también soy de GB, por supuesto, aquí donde me veis. Y bueno, mira, nos pregunta María que cómo pueden llegar a esos alumnos que no saben cómo exteriorizar sus sentimientos. Pues mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la idea de que cuando en clase elaboramos un proyecto, una actividad, un reto, o incluso cuando empezamos a adornar la clase, lo hagamos desde su mundo, desde el mundo de los alumnos, desde los gustos del alumno. Por ejemplo, se me ocurre que nuestros alumnos ven dibujos animados o ven ciertas series o siguen a ciertos youtubers o escuchan cierto tipo de música o a tiktokers que nosotros no seguimos o desconocemos, pero que si hacemos un pequeño esfuerzo por conocer, yo no te digo que te pongas a ver las series que yo veo o que escuches esa música, pero
conocer, saber que cuando hablen de un youtuber tú sepas, por ejemplo, quién es, o que cuando hablen del vídeo del último, que tú sepas por lo menos quién es, porque esa información te va a dar un poder espectacular, porque en el momento que hablen de algo en el que tú puedas intervenir y ellos digan, ostras, el profe sabe de esto, el profe sabe de lo que estamos hablando, eso le va a dar, te va a dar un poder importantísimo con tus alumnos, incluso a la hora de que se abran, porque te van a ver incluso como alguien más cercano, alguien que se preocupa de saber de su mundo, alguien que quiere mirar esa vida que tienen cuando termina el cole y van a sus casas o van a casa de sus amigos o van a la calle. Muchas veces no conocemos qué ocurre a partir de las 2, de las 3 que se van a casa y eso nos da una información importantísima y eso crea vínculos en los que hay niños que les cuesta mucho y quizás esto es lo que haga desenroscar ese tapón, ¿no? Que está tan apretado. Pero es importante esto, ¿eh? El que ellos sientan que tú conoces su mundo, que tú conoces su vida y que además te preocupas de hacerlo, ¿no? Porque se sentirán, pues eso, pues que el vínculo contigo es más estrecho. Qué bueno. Mira, Ramón, nos pregunta Andrés García qué herramientas o competencias tecnológicas crees que debemos potenciar y qué habilidades te has dado cuenta que son necesarios y que no estabas trabajando lo suficiente. Mira, pues nosotros, por ejemplo, te hablo de mi caso, nosotros hemos tenido en Teams nuestro campamento base. A partir de ahí lo hacemos absolutamente todo. Tenemos un grupo de Teams de mi clase de sexto, en la que tenemos un canal para cada asignatura y ahí pues vamos planteando retos y actividades, tareas. Sí que es cierto que hemos diseñado un proyecto exclusivo para este confinamiento que le hemos llamado la derrota del coronavirus, porque, bueno, creo que es muy importante que los niños se sientan protagonistas incluso en estos momentos en los que ellos están jugando un papel absolutamente fundamental en la lucha contra el virus. O sea, los niños se han quedado encerrados en casa, como decía antes, se han quedado encerrados en casa desde el primer día de confinamiento, pero en el más absoluto confinamiento y han jugado un papel importantísimo y es justo que ellos sepan que si doblegamos al virus es en gran parte también gracias a ellos. Pero más allá de eso, yo sí que me he dado cuenta, por ejemplo, que las habilidades digitales de nuestro alumnado están todavía muy verdes, porque se habla con mucha facilidad de nativos digitales, pero aquí de nativos digitales nada. O sea, aquí hay gente que controla mogollón de videojuegos y de chatear en el WhatsApp. Pero hay gente que a la hora de escribir un correo no sabe dónde va el texto, dónde va o sea, no saben adjuntar un archivo y es algo que en sexto, ya os digo, tenemos la suerte de que en sexto lo trabajamos mucho desde septiembre, desde el primer día de cole, pero es algo que no se da. O sea, yo me he tenido que parar a explicarle a mis hijos pues un montón de cosas para que puedan más o menos desenvolverse en este mundo digital, de repente, que nos ha llegado de repente, ¿no? Pero en ese sentido creo que desde bien pequeñitos sí sería importante pues ciertas nociones básicas de tecnología aplicadas a la educación, de tecnología educativa, pero es muy importante. Y creo que a partir de ahora somos muchos los que nos vamos a dar cuenta de todo eso, no solo por parte del alumnado, sino también por parte del profesorado, de que dominar ciertas herramientas no solo harán confinamiento, sino que cuando todo esto termine y volvamos a la escuela, nos puede ser de mucha ayuda en nuestra labor docente. Qué bueno. Pues no tenemos ninguna pregunta más. Andrea, no sé si quieres tú hacerle una última pregunta o... No, yo he visto todo lo que tenía lo que quería saber lo habéis comentado. Sí. Fantásticas las preguntas que han hecho y las reflexiones. Encantados de tenerte aquí, Ramón. Yo me quedaría otra hora más. Encantado yo también, de verdad. Se me ha hecho corto. Es cierto que es una charla súper agradable. Es muy agradable. Estamos la verdad es que muy contentos, recibimos muy buen feedback. Muchísimas gracias a todos los que estáis tuiteando en el hashtag viernes de EduTalks también y por compartir estas experiencias. Antes de cerrar, queríamos contaros la próxima sesión que tenemos, que será el próximo viernes 22 a las 5 de la tarde también. Tendremos una sesión con César Pollatos.
Y bueno, nos va a contar cómo personalizar el aprendizaje en estos momentos de confinamiento y cómo ver cómo la tecnología es un aliado muy excepcional y muy especial para conectar y motivar a esos alumnos, ¿no? Así que os emplazamos a la próxima sesión. Recordaros que todas las sesiones se quedan grabadas en la dirección que tenéis ahí abajo. Y bueno, pues os esperamos el próximo viernes con otro café. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Pues gracias a vosotras, ha sido un placer y un agradecimiento enorme a todo el profesorado, que sé que están haciendo un trabajo brutal. Así que muchas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias. Nos vemos.